Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos listos para informaros, para enmarcaros las diferentes situaciones que componen la actualidad del día y luego opinar sobre estos asuntos. Todo ello con dos principios que nos autoimponemos: la valentía y el rigor. Y tienen que ir a la vez, tienen que ir en junto, porque sueltos pues valen para poco. Valen para poco y nos convertirían en una especie de telepedro de esas que hay con tanta abundancia. Habrá una más antes de que acabe el año, ya lo veréis. Además, en esta casa llevamos a gala que esto sea que tenga un ambiente de libertades. No nos interesan estos que vienen como terminales de un partido o con un argumentario en el que te van contando lo que el partido dice que hay que contar cuando se les proponen temas. Nos interesa gente que venga a exponer lo que honradamente creen que tengan que exponer, sus opiniones propias, no las de terminales de ningún partido político. Hoy empezamos con doña Paula Cruzado, que ya me acompaña aquí, que trae novedades del Club de Amigos del Toro Televisión. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Pues la verdad es que sí, ya quedan muy poquitas horas para que el Club de Amigos viaje a Sevilla, que nos hacía muchísima ilusión bueno, pues llevar a cabo nuestras tardes de tertulia, en la que la hemos titulado, y además con todo el sentido común, la reconquista de los valores, porque estamos perdiendo nuestros valores, estamos perdiendo lo que toda la vida hemos defendido en esta casa, así que desde aquí les animo a que se acerquen a pasar un ratito con nosotros. Será a las 8 de la tarde, además es una tertulia completamente gratuita para todos aquellos que se quieran acercar a estar con nosotros. Estará Manuel Gavira, estará Javier Cortés, José Javier Esparza, don Julio Ariza. La verdad es que pasaremos una tarde entre amigos, la verdad es que maravillosa, hablando de la prioridad nacional, del sentido común, de esos valores que compartimos ustedes y nosotros y por los que hay que luchar y seguir defendiendo, y sobre todo dar un paso al frente y alzar la voz, porque cada día son más escasos. Tienes que hacer una apelación para que se animen y se inscriban en el Club de Amigos del Toro Televisión. Claro, sobre todo que nos ayuden a seguir hacia adelante, a hacer este medio un medio diferente, un medio al que en lo que necesitamos y lo que buscamos es gente que comparta nuestros principios y nuestros valores, y para eso hay que defenderlos. ¿Y cómo los defendemos nosotros desde aquí? Trabajando día a día, siendo un medio completamente diferente al que tú comentabas de las telepedros, porque la verdad es que ya esos hay demasiados, no nos cuentan la verdad, y nosotros tenemos que alzar la voz, tenemos que dar un paso al frente para poder defender, como digo, estos principios y estos valores que nos hacen únicos, porque esta casa los lleva defendiendo desde el principio. Nos habremos cambiado de nombres, pero siempre seguiremos defendiendo nuestros principios y nuestros valores, y por eso les necesitamos. ¿Cómo lo pueden hacer? Haciéndose socios del Club de Amigos con una cuota que eligen ustedes en función de su economía, de lo que se estimen oportuno, así la fijan, o haciendo donaciones puntuales en el caso de que usted no se quiera comprometer a una recurrencia. Ambas, tanto la donación como la cuota de socios, son desgravables. O sea que al final es un agradecimiento mutuo y es una ayuda mutua, porque se pueden desgravar hasta el 80% de esos primeros 250 euros que usted nos ayude. La verdad es que son todas ventajas. Todo el mundo que se acerca y nos llama a ese teléfono del Club de Amigos al que piden información se quedan con nosotros, que eso es lo más importante, porque necesitamos ser muchos, ser fuertes para poder, como digo, alzar la voz y dar ese paso al frente y que no nos calle en la boca. Muchas gracias, Paula. Bueno, gracias yo les tengo que contar cosas menos agradables, porque continúa los pequeños pasos que queremos todos que sean favorables y que ya veremos en qué quedan. Hoy, Irán ofrece reabrir el estrecho de Hormuz y le pide a Estados Unidos el fin del bloqueo. Eso se producirá pronto, tarde. Bueno, ya es una buena noticia que se reabran las negociaciones, desde luego. Parece que además pues el encuentro del ministro de Exteriores iraní con Putin en Moscú también va en un sentido bastante de rebajar la tensión y de favorecer que se pueda producir ese fin del bloqueo y esa libertad en el paso del estrecho de Hormuz, que tanto daño le está haciendo a Europa, por ejemplo, pero no solo a Europa, sino al mundo entero. Bueno, sin embargo, todo esto pues todavía es incipiente, todavía pues se puede descarrilar en ese intento de negociaciones. Lo que ya no tiene opción es el intento de atentado
contra Donald Trump que se produjo en la cena de corresponsales. La cena de corresponsales es una especie de evento clásico, evento tradicional, todos los años se produce y ha venido a reflejar pues ciertas debilidades en la seguridad del presidente, porque hoy a estas horas o dentro de un rato creo va a ser interrogado el presunto autor que fue detenido, como saben todos ya, que sembró el caos en esa cena y que bueno, pues todos vimos cómo la seguridad del presidente, siendo que venimos de que sufrió un atentado en campaña electoral, pues no estuvo en su mejor momento. De eso quiero hablar con un verdadero experto, con don Antonio Camuñas, que fue director de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos en Nueva York, que fue fundador de Global Strategies Corporate Diplomacy y que es un atento analista político de lo que pasa en Estados Unidos al que recurrimos a menudo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias por invitarme. ¿Estás de acuerdo conmigo en esto de que la seguridad del presidente no ha estado a la altura? Bueno, a todos los efectos no cabe otra conclusión. Para el volumen de gente que había reunida y para el perímetro de seguridad que tendría que haber estado blindado, con todo lo que implica una protección y un análisis previo de todo lo que donde se va a celebrar ese acontecimiento. Es como si dijeras que no pasan perros con explosivos antes, pues lo lógico también sería haber chequeado quién estaba en el hotel o en qué circunstancias se entraba al hotel en la preparación de ese acontecimiento. Hemos visto cómo precisamente en las negociaciones fallidas en Islamabad se ha hecho un perímetro de seguridad tal que se ha dado festivo a la gente para evitar tráfico, y blindar el hotel donde se iban a celebrar las conversaciones. Y eso es lo que yo creo que más o menos se podría haber esperado de los servicios de seguridad en sus distintas capas para este acontecimiento. Vamos con el atacante. El atacante es un californiano de 30 y tantos años que le había mandado una amenaza escrita al presidente. O sea que este estaba en la lista de los most wanted. Objetivo a tener controlado por si acaso, ¿verdad? Este hombre ha dicho, o creen que ha dicho, porque ya veremos lo que dice hoy, que es donde tiene que declarar en serio, ¿no? Que le fue muy fácil llegar a donde estuvo y producir esos disparos, que parece que produjo 3, y sembrar el caos en la cena de los corresponsales. No, desde luego, por las imágenes que hemos visto, le debió resultar fácil porque bajó por el ascensor, recorrió a toda velocidad esos 18 metros pillando por sorpresa a los agentes que estaban cubriendo el perímetro y, lo tenía difícil porque ya había agentes por el otro lado, pero en última instancia lo que no tendría es que haber entrado con armas al hotel en los días previos, y él me parece que se inscribe en el hotel 3 días antes. Sí, pero claro, no es el caso de un francotirador que está a muchos metros y que le da al candidato entonces en la oreja. Esto es un hotel en Washington, claro. Sí. De esto tienen muchísima experiencia. Sí, bueno, también es verdad que dentro de que se tiene muchísima experiencia, es cierto que yo he percibido siempre que había un enfoque muy relajado, no tanto en el tema de seguridad, pero sí en el tema de cómo se afrontaban este tipo de acontecimientos en distintos terrenos. Y progresivamente hemos visto cómo cada escenario se ha convertido en un foco de posible y potencial inestabilidad, derivado del clima exasperado en el que se vive hoy en día, que en muchos aspectos tiene que ver con la política y en otros aspectos no tiene que ver con la política necesariamente. Es que la atmósfera que vivimos hoy en día es una atmósfera extraordinariamente cargada.
de todo tipo de impactos, noticias, de deberes y obligaciones que tenemos que llevar a cabo, y yo noto que la gente está más tensa con independencia ya del aspecto puramente político. Es decir, yo creo que la sociedad actual, quizá también por el nerviosismo de saber que está todo en el aire y no ver un horizonte claro en las vidas de unos y de otros, hace que todo el mundo esté infinitamente más irascible. Esa irascibilidad yo creo que nos afecta a casi todos en distintos terrenos y en todos los países. Es decir, que yo no lo centraría exclusivamente en Estados Unidos, aunque es verdad que en esta última década se ha incrementado mucho los términos de confrontación y de marginación del adversario. Eso yo no lo he conocido hasta recientemente, digo los últimos 10-15 años. Bueno, hemos visto lo que fue A mí me llama mucho la atención lo que piensa la gente del intento de atentado en España, que no se lo cree, la mitad de los paisanos no se lo creen. Unos te dicen, fíjate qué listos anduvieron en sacar a J.D. Vance y cuánto tardaron en sacar al presidente. Y otros te dicen, no, hombre, esto es una comedia, porque, en fin, ¿qué sentido tiene? ¿No? En fin, ¿cómo lo ves? No, yo no creo que sea una comedia, yo no creo que... Bueno, fíjate que ha habido mucha polémica con las palabras de Caron Levitt diciendo que se iban a disparar tiros, que es una expresión clásica de shots fired, que tiene un origen posiblemente policial, pero que en el slang se utiliza para decir, bueno, menuda le has dado, o sea, ahí le has dado. Eso sería cuando tú haces una broma sobre alguien y verdaderamente le has noqueado con el comentario, alguien puede decir shots fired. Sí. Y no puede ir más allá la interpretación. Yo creo que además, sería extraordinariamente arriesgado atreverse a hacer una operación de ese tipo. Pero lo que creo que es importante es resaltar que entre el atentado de Pensilvania y el atentado de ayer o de antes de ayer en Washington, el efecto sobre la población norteamericana es muy distinto. En el primer atentado, es cierto que se mantiene en los dos la imagen de un Trump muy valiente. O sea, Trump, lejos de esa expresión de que siempre se acobarda, que puede aplicarse a algunas negociaciones, en el caso de cuando su vida ha corrido peligro, desde luego no se inmuta. Y en uno como en otro intento de magnicidio, claramente él está tranquilo. Él está muy tranquilo. Pero aún así, los efectos de los dos atentados son muy distintos. En el primero hubo una cohesión que sirvió para fortalecer su base electoral, y la imagen icónica de él con el puño en alto diciendo luchar, luchad, luchad, y la bandera norteamericana detrás, eso realmente le catapulta hacia la presidencia. En cambio, este atentado de hace unos días, la reacción ha sido formalmente de condena, pero yo creo que sentimentalmente no ha servido para cohesionar al país ni para cohesionar a su propia base, que está atravesando una etapa difícil, porque el presidente Trump, de alguna manera, no ha cumplido aquello que prometió como puntos esenciales, excepto en el primero, que fue sellar la frontera. Sin embargo, él no ha cumplido la promesa de centrarse en la economía norteamericana y bajar la inflación, lo cual implica bajar el coste de la vida y la affordability, es que las cosas sean alcanzables, o sea, y eso no lo ha conseguido, al contrario. Y número dos,
la ausencia de guerras Ni una guerra más. interminables. No, sobre todo interminables. Es decir, no nos vamos a meter en las forever wars que han caracterizado a Estados Unidos, cuyos resultados ya conocemos. Es decir, desde la guerra de Corea es una guerra que se cierra en falso. Por lo tanto, la guerra de Japón, o sea, la victoria sobre Japón, es la última victoria de Estados Unidos. Y desde entonces ha perdido todas las guerras, ganando todas las batallas, porque las batallas las ha ganado, pero las guerras Estados Unidos las ha perdido una detrás de otra. Eso lo quería evitar Donald Trump, se comprometió a evitarlo y parece que la situación de Irán se le está complicando, se le ha complicado lo suficiente para que la gente esté viendo un escenario muy contrario hacia el que votaron. Si Trump no consigue pronto una paz con Irán y el desmantelamiento de las armas nucleares de Irán, en las elecciones de midterm puede tener un tropezón serio. Yo creo que lo va a tener. Yo creo que el Congreso, en esencia, debería ir olvidándose de él. Y es posible que si esto continúa, que yo me da la impresión de que no es que continúe con efectos de primera ronda, pero efectos va a tener seguro. Es decir, ya no, incluso aunque se abriera el estrecho de Hormuz, hay muchísima instalación dañada, hay mucha logística que reparar, que volver a poner en marcha, hay insumos que ya no van a llegar a tiempo para las cosechas, particularmente en Asia, y eso va a provocar situaciones de hambre en buena parte de Asia, en el Asia más pobre, y para nosotros supone también un problema, porque aunque desde los años 70 se ha diversificado mucho las fuentes de abastecimiento energético, el cortar de esa manera el flujo energético pues nos va a perjudicar mucho. Máxima además cuando en Europa hemos hecho todo lo posible para que en circunstancias como las actuales nos cuesten carísimas, porque hemos prescindido de todas las herramientas que teníamos para compensar una crisis de esta naturaleza. Hoy llegaban a Estados Unidos el rey Carlos de Inglaterra, su esposa también, y bueno, pues lo habitual en estos casos, 4 exabruptos de Trump, ¿no? Es que tenía muchas ganas de venir, claro, así se explica todo. Y bueno, pues los ingleses en lo de la diplomacia son bastante estrictos, ¿no? De todas maneras, pues claro, no había ningún elemento que justificara demorar el viaje, ¿no? No, al revés. Yo creo que lo que quería transmitirse es una imagen de normalidad en la relación especial entre los dos países, que se ha visto dañada, por un lado, por los exabruptos de Trump y, por otro lado, por las posiciones de Starmer, que en muchos casos son difícilmente defendibles. Entonces, la famosa special relation se ha visto más frágil que nunca y más en el alero que nunca. Y eso yo creo que el viaje de Estado del rey Carlos es lo que viene a compensar, dentro de que el timing, pues entre el atentado, las negociaciones indirectas, no se han retomado las negociaciones directamente, son negociaciones indirectas que se están llevando a cabo por países que tienen interés en mediar, notablemente Pakistán, que es una manera de que China esté presente en esa negociación sin levantar la liebre, y bueno, y los actores entonces yo sí creo que Irán, los dos tienen ganas de terminar con esto, por razones distintas, pero no sé si entre el orgullo iraní y la radicalización después de haber sido masacrada su cúpula directiva, y por otro lado el orgullo de Trump de exigir una cosa que es muy difícil que los iraníes te vayan a conceder, que es una capitulación cuando ellos siguen operativos, pues ahí se va a jugar una partida de alto voltaje.
Ahora bien, qué diferente la reacción de Estados Unidos con sus aliados transatlánticos británicos o con los italianos, que en el fondo hicieron lo mismo que Pedro Sánchez. No, mire, mis bases no las puedo utilizar para esto porque no le doy el permiso. A lo que ha decidido y dicho Donald Trump y su administración para con Pedro Sánchez. Bueno, en el camino, después de Pedro Sánchez, que de entrada tomó una posición extraordinariamente frontal y visible, ya desde esa cumbre de la OTAN, en la que se separó ostensiblemente del grupo para renegar del aumento de la financiación a la organización, han ocurrido muchas cosas. Pedro Sánchez ha mantenido y ha subido el pulso a Estados Unidos. Pero es cierto que también Meloni ya no está en la misma posición, porque a raíz de la intromisión o la confrontación entre Trump y el Papa, ella ha remarcado una posición diciendo al Papa no se le puede tratar de esta manera, o no sé exactamente qué dijo, pero Trump, en vez de bajar el pistón, dijo que él creía que Georgia era valiente y que se había equivocado. Bueno, pues tampoco hay que llegar a eso. Es decir, se hace mucho daño en la relación internacional, las relaciones bilaterales, cuando esa confrontación pasa a una cosa personal que es innecesaria. O sea, en eso Trump ha dado muestras de que es incontrolable. Y es muy difícil de que su talante personal, su temperamento, se le pueda domar o pueda bajar un poco el tono, salvo en ocasiones muy específicas, sobre todo cuando lee con el teleprompter. Ahí ya si se ajusta al teleprompter... Salvados. ¿No? Sí, pero cuando sí. empieza a mandar tweets... No, porque es una persona de una incontinencia verbal extraordinaria, fantástico para los medios de comunicación, porque está prácticamente retransmitiendo desde el despacho Oval todo el día, pero a la vez un peligro en términos de controlar los daños que esa comunicación, que es áspera, que es hiriente, en muchos casos de forma innecesaria, porque se puede decir lo mismo, pero no tiene vocabulario. Él es un neoyorquino que, como todos los neoyorquinos con éxito y poder labrados en torno al dinero, lo que son es muy, muy duros. O sea, la dureza es enorme y eso no se traslada a Washington. Es difícil de digerir, porque Washington, dentro de todo y dentro de la maldad que hay en todo el ámbito político, en el mundo entero, maneja otro lenguaje y otros modos de hacer las cosas. Antonio, ¿qué le recomendarías tú al futuro presidente de nuestro país, cuando haya elecciones, no sé cuándo será, para restablecer lo que tuvimos con Estados Unidos? Bueno, pues no hace falta mucho, ¿no? Porque la distancia que hemos puesto es tan notable que no hará falta mucho en términos de medidas. Sí hará falta bastante, porque los aliados, las relaciones, como cualquier relación, se resienten de aquello que genera desconfianza y eventualmente te desalinea de lo que se había pactado o acordado. Entonces, ya hemos vivido hace años la ruptura que supuso el posicionamiento de Zapatero abandonando las tropas sin previo aviso a Estados Unidos. Fueron 10 años, una década, hasta recomponer ese papel español que se consigue con Mariano Rajoy, pero ya estando Trump en la Casa Blanca. Ni siquiera lo recibe Obama. O sea que fueron 10 años, una década. Perdidos. Por lo tanto, no es fácil recomponer estas cosas. Cierto es que tendrá que decidir España dónde quiere situarse, porque tal y como estamos viendo las cosas, el mundo se está redefiniendo. Yo no cabe la menor duda que recomendaría siempre optar por el bloque atlántico y situarme cerca de Estados Unidos, porque para mí la libertad trasladada al sistema político y al sistema económico es infinitamente superior. Aunque el sistema en sí
tenga carencias, anomalías y disfunciones que cualquier sistema dirigista y más de ámbito estatal, como pueda ser el sistema chino. Yo creo que por definición ese modelo es inferior, porque la planificación, como todos sabemos, tiene límites clarísimos. La capacidad del entorno, de todo lo que nos rodea, de alterar nuestras prioridades y nuestros planes es infinito. Entonces, los ejemplos son tantos que yo, pese a la potencia de China, pese a su indudable desarrollo, etcétera, a mi juicio no hay color entre un sistema y otro, y creo que España se equivocaría si no optase de una manera clara por el modelo que representa hoy por hoy Estados Unidos. Antonio Camuñas, muchas gracias por estos minutos en los que hemos podido atacar un asunto de actualidad con tu expertise sobre la materia, que te agradecemos vivamente. Pues muchísimas gracias por invitarme, Javier. Bueno, yo os tengo que hablaros de algunas cosas ya en el territorio español que llaman mucho la atención. Por ejemplo, el déficit que hay en las carreteras. Las grandes constructoras españolas, ACS, Ferrovial, Acciona, OHLA, FCC, SACIR, agrupadas en la patronal SEOPAN, han puesto cifras a ese deterioro de las infraestructuras en España, en las carreteras en España. Dice que tienen un déficit de inversión de 58.369 millones de euros en la próxima década, prácticamente el doble de lo que requiere el mantenimiento ferroviario. O sea que aquí tenemos un problema latente importantísimo, el de nuestras carreteras. Y de las carreteras me gustaría que pasáramos a alguna comunidad autónoma, por ejemplo, a la comunidad aragonesa, Aragón. En Aragón, Alejandro Nolasco, que era el candidato y el gran negociador de Vox en ese gobierno conjunto al que llegaron hace muy pocos días, decía que no sabe si será el vicepresidente del gobierno de Aragón o no todavía, y explicaba así eso de la prioridad nacional que firmaron ambos partidos. Prioridad no es exclusión. El otro día escuchamos algunas palabras que para descalificar este pacto, bueno, Moreno Bonilla también lo ha hecho, ha dicho que es racista, cuando la raza no tiene absolutamente nada que ver. Estamos diciendo que una persona que haya cotizado 40 años en España tiene una prioridad antes que un canadiense. O sea, esto de la raza no tiene nada que ver. Pero en cualquier caso, bueno, pues yo creo que es algo totalmente justo y que podemos aplicar, ¿no? Y como digo, hay unos baremos que existen y que se pueden hacer. Y además, pues esto vamos a verlo en los siguientes días, ¿no? Y cuando decidamos cerrar ese gobierno, pues buscaremos la forma más efectiva para hacerlo, pero que todo el mundo tenga claro que es algo que se puede hacer. Y de la actualidad en Aragón nos vamos a la actualidad en la Comunidad Valenciana, porque el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha llegado a una conclusión por unanimidad. Deciden no investigar al que fuera presidente del gobierno de Valencia, Carlos Mazón, por aquello de la Dana. Así es que pues, ese tema se zanja con esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. 7 millones de españoles conviven con la artrosis, una enfermedad dolorosa que limita la movilidad y la calidad de vida. Pero no hay que resignarse. Gracias a la tecnología, hoy es posible acceder a tratamientos personalizados y eficaces desde casa. Si el dolor está en las manos, nuestros guantes Quanti Nanotech te devuelven la agilidad en solo 20 minutos. ¿Es la rodilla la que te duele? Nuestra rodillera de radiofrecuencia reduce la inflamación al instante con calor profundo. Para tu espalda, el cinturón bioestimulador combina láser y masaje para liberar la tensión lumbar. Y si sufres de migrañas o dolor cervical, nuestro láser cervical protege tu vida. Es la solución definitiva que combina calor y electroestimulación. ¿No vivas con dolor? Llama ahora al 900-730-122 e infórmate. Recupera tu vida hoy mismo. 900-730-122.
Son las 8 y 2 jóvenes minutos, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político. Y lo primero será presentarles a nuestros invitados. Don Julián Salcedo, doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en temas inmobiliarios y además secretario del Club Liberal Español. Así es, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo estupendo. Muy bien. Don Alberto Serrano. Muy buenas tardes. Abogado especializado en asuntos del derecho administrativo. Así es. Expolítico, autor de libros muy relevantes de pensamiento político. Sí, inauguro uno dentro de poco, efectivamente, sí. Pero bueno, encantado. Bueno, pues nada, estupendo. Hay algo que no cambia. Pasan las semanas, los meses y no cambia. Es el caos ferroviario. Afecta sobre todo, pero no solo, a las cercanías. Van a ver ustedes la situación de las cercanías, por ejemplo, en Madrid. Nuevo caos ferroviario, la historia interminable. El servicio de cercanías ha vuelto a registrar retrasos e incidencias en varias líneas del país. Los usuarios no pueden más. Los problemas se repiten por obras, fallos técnicos y limitaciones operativas, con especial impacto en Madrid, pero también en otras redes de cercanías. Los pasajeros denuncian un servicio cada vez más deteriorado, con retrasos constantes, aglomeraciones y averías frecuentes. Según los usuarios, solo en lo que va de año se han registrado 300 incidencias en el Cercanías de Madrid. Pero ese dato no se puede confirmar porque Renfe lo impide. La compañía pública se niega a facilitar la cifra total de incidencias, alegando que no realiza informes a demanda. El motivo que argumenta para no ofrecer esta información es el excesivo volumen de trabajo que supondría recopilarla. Tampoco facilitan los gastos en hoteles o manutención, consecuencia de las incidencias provocadas por sus trenes. Dicen que esta información no existe en sus sistemas y que atender tal petición implicaría elaborar un informe específico. La alta velocidad tampoco se libra de incidencias y retrasos, son constantes. Pero el ministro de Transportes parece atender a otras prioridades, como el TikTok. Hoy anunciamos que estamos un paso más cerca de la modernidad. 3 meses después del trágico accidente de Adamuz, en el que perdieron la vida 46 personas, no se ha asumido ninguna responsabilidad. Mientras, Óscar Puente presume de los nuevos trenes de cercanías en Madrid. Haciéndose el TikToker, el ministro destaca que las máquinas ya están llegando, a pesar de que la mayoría no lo hará hasta 2027. Qué poca vergüenza pensarán los usuarios de las cercanías. Pero bueno, hablemos también de la alta velocidad, porque hoy comparecía en el Senado el presidente de la CIAF, que es la comisión que investiga los accidentes ferroviarios. Se llama Íñigo Barrón. No ha terminado de decirlo, pero se le escuchaba pensarlo. No ha terminado de decir que para ellos la responsabilidad del accidente radica en Adif, porque la comisión todavía no ha emitido un informe que se pueda considerar como tal. Eso sí, ha dicho Íñigo Barrón que hay un caos organizativo detrás de los trenes de alta velocidad. Yo creo que hay un problema de gobernanza, hay un problema de gestión. Yo, aunque ya sé que es pecado decirlo, yo no estoy en absoluto de acuerdo con una separación gestión de infraestructura y operaciones. Yo creo que tiene que haber una unidad. Yo siempre comparo el ferrocarril, lo vuelvo a decir una vez más, con una orquesta, y las orquestas solo tienen un director, no tienen varios. Puede tener directores sucesivos, pero no a la vez. Y si no existe una coordinación bien realizada, pues puede pasar lo que está pasando. Yo creo que es inadmisible que haya todas las obras que están produciéndose de manera, pues no digo intempestiva, pero casi. O sea, ahora mismo tenemos un porcentaje importante de la red nacional cerrada al tráfico por obras, en algunos casos sin tener en consideración que puedan ser compatibles o no. Bueno, ¿cómo veis el asunto de los trenes, Alberto? Bueno, pues este fin de semana escribí en la revista de la Fundación Danaes sobre esta cuestión, precisamente, y era a propósito de un comunicado que hizo, me parece, el día 23 de abril, Adif, en el sentido de que se podría restablecer la línea del AVE a Málaga el día 30 de abril. Yo esta Semana Santa estuve en Málaga y no pudimos ir en AVE, y evidentemente se resistió el sector turístico de allí. Entonces esto lo puse en conexión y recobré las declaraciones que hizo Óscar Puentes a los 10 días del accidente, que tuvo lugar, creo recordar, el 18 de enero. Pues el día 29 de enero dijo textualmente que, lo recordarán los espectadores, que bueno, que esto eran 4 vías en mal estado, que las iban a reponer de manera inmediata y que en 10 días iba a estar resuelto el problema. Bueno, pues evidentemente este señor no se enteraba o mentía como un canalla. Evidentemente el tema era más gordo,
más grueso, más complicado de lo que parecía. 3 meses después hablan del día 30 de abril para restablecer la línea totalmente con Andalucía, pero todavía no cierran de manera definitiva. Solo una vía. Efectivamente, no cierran definitivamente esa posibilidad. Por tanto, las infraestructuras, por lo que se ve y las obras que están llevando a cabo, pues están terriblemente deteriorados. ¿Qué es lo que hace este señor? Lo estamos viendo, hacerse un TikTok y tomarnos el pelo, diciendo, pues en ese tono así que parece una especie de azafata, bueno, pues que todo funciona fenomenal y tal, y como si estuviera en un anuncio de un traje cualquiera, ¿no? Yo creo que hemos perdido la decencia en este país, porque un señor, ese mismo señor que está diciendo esto, que no cumple absolutamente nada, es el máximo responsable de la muerte de una serie de compatriotas. Y aquí no pasa absolutamente nada. En paralelo, el presidente de la CIAF ha comentado ahora mismo, de manera delicada, que hay un problema de gestión. Y que ese problema de gestión probablemente es el que ha provocado este accidente y otros muchos que han podido ocurrir, que no sabemos absolutamente nada porque hay una falta de transparencia total y absoluta. Bueno, pues todo esto es el responsable este señor y no pasa nada, pero claro, más arriba de este está el uno, que es peor, ¿no? Julián. Bueno, lo que sí que es cierto, me parece a mí, y creo que cualquiera lo puede apreciar, es que las infraestructuras de este país, críticas y no críticas, han colapsado. Quiero decir, hace ya tiempo que colapsaron. Estamos hablando hoy del Cercanías, hemos hablado también del informe de Seopan. Claro, del AVE, las carreteras, pero lo mismo pasa con las infraestructuras eléctricas, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, se han abandonado, digámoslo, este gobierno fundamentalmente, probablemente también venga de más atrás, ¿verdad? Pero este gobierno fundamentalmente ha olvidado la gestión más necesaria, que es que las cosas funcionen. ¿Os acordáis de aquella frase de Felipe González? Que España funcione, ¿no? Bueno, pues no es que España funcione, que los servicios funcionen. O sea, lo menos que puedes esperar es que hay mucha gente que es que si no puede utilizar el Cercanías, el AVE o tal, es que no puede desplazarse, o por motivos de trabajo, o por motivos de estudios, o cualquier otra razón, ¿no? Entonces, claro, estas, digamos, esperas interminables, retrasos interminables. Y luego la otra tema, ¿no? Los gobernantes, ha dicho Ignacio Varrón que la clave está en una mala, no ha dicho literalmente mala, pero lo que quiere decir, gobernanza, ¿no?, de la compañía. Claro, y ha dicho, es que no puede ser, no puede haber 2 directores de orquesta a la misma vez, puede haber uno detrás de otro, sucesivamente, pero no intentando dirigir la orquesta. Entonces, claro, es que esto no se sostiene, ¿no? Y luego, no da información. Porque, claro, ¿qué es esto de decir, no llevamos un registro de las incidencias, nos costaría mucho trabajo? Claro, te costará mucho trabajo porque hay muchas incidencias, pues si no necesitarías tanto. No, tampoco llevamos un control de los gastos, indemnizaciones que tienen que pagar cuando se retrasa, ¿no? Bueno, oiga, es que si lo que demanda el ciudadano o lo que necesita un político es transparencia. Y para que haya transparencia, el requisito imprescindible información, que es la que no nos dan. Pues sí. Bueno, el tema gordo del día es lo que ha pasado hoy en el Supremo en el caso Mascarillas. Hoy le tocaba a la UCO. La UCO ha pasado por el Supremo y con el teniente coronel Antonio Balas al frente ha explicado algo que por obvio, claro, ¿quién sabe más de esto? Pues la UCO, que ha hecho 5 informes sobre qué hacía cada uno de los principales imputados en la causa Mascarillas en cada uno de los momentos clave. Y ha vendido una idea. Miren, esto es una organización criminal que tenía 2 líderes. El que manejaba la pasta, que era Víctor de Aldama, y el que manejaba las claves políticas para que la trama pudiera hacer sus negocios, que ese era José Luis Ábalos. Era tal la importancia del factor político de José Luis Ábalos, que es el imputado por el que piden más años de cárcel, era tal la importancia que ha llegado a decir que, hombre, esto se demuestra con el viaje de Delcy Rodríguez, el polémico viaje de las 40 maletas. Ahí la UCO las tiene recogidas, comunicaciones de Ábalos con Koldo, que demuestran que él consultó con el número 1, con Pedro Sánchez, los detalles de la participación como miembro del gobierno que él debía tener. Es más, llegó a decirle, menos mal que no me ha dicho que no. Ábalos a Koldo.
vamos a ver lo que ha dado de sí esto de las mascarillas, que le quedan 3 patas fundamentales. La declaración de Aldama, la declaración de Koldo, que está pensándose a ver si llegó a un acuerdo con, y la declaración de Ábalos. Claro, los tres relevantes o principales acusados de la trama por la venta de las mascarillas. Recta final del juicio por el caso Mascarillas en el Tribunal Supremo. Después de 3 intensas semanas es el turno de que declaren como testigos los agentes de la UCO de la Guardia Civil, los 7 investigadores que realizaron los registros en los domicilios de los detenidos, incautaron sus dispositivos móviles y han estado analizando toda la información de la trama Mascarillas hasta ahora. Los agentes señalan directamente al exministro de Transportes, José Luis Ábalos. El papel de Ábalos es fundamental. Sin Ábalos no podrían haber hecho casi ninguna de las cuestiones que emprendieron. Dicen que él era el miembro cualificado de una organización criminal. ¿Qué es lo que hace? Lo más grande. Es el que abre negocios, es el que tiene la capacidad de poder llevar a Aldama y a sus socios a sitios donde por ellos mismos no pueden. Es un miembro cualificado de la organización. Por eso cobra lo que cobra. Lo ha indicado el jefe de la unidad, el teniente coronel Antonio Balas, por el que la fontanera del PSOE tenía especial interés. Quería apartarle de todas las investigaciones que afectaban al gobierno de Pedro Sánchez. Yo soy de abreviar mucho esto. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo. Necesito a Balas. Balas destaca el acceso total de la trama a altas instancias y ha puesto como ejemplo las conversaciones de Ábalos con Pedro Sánchez para obtener el visto bueno a la visita a España en enero de 2020 de la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Los agentes que durante meses les han estado investigando definen a Koldo como alguien que se movía muy bien en distintas esferas y que aquí el que mandaba era Aldama porque era el que pagaba. El que manda porque es el que paga manda, es Aldama. Las defensas de los acusados han intentado poner en duda el relato de los agentes, alegando la posible manipulación de los dispositivos móviles incautados. Con los testimonios de los investigadores se cierra así la antepenúltima jornada del proceso antes de que a los acusados les toque declarar el miércoles y el juicio quede visto para sentencia. El jefe de la UCO ha explicado cómo funcionaba el dinero respecto de la organización criminal, definida como tal por él mismo. Y esto, dice, tiene que ver con fondos de Aldama en la República Dominicana, que va a buscar allí el hermano de Koldo, Joseba García Izaguirre, y que luego pues los trae y terminan en manos de Koldo para el reparto efectivo de esos fondos. Eso es lo que ha contado. No sé hasta qué punto eso en los informes de la UCO queda aprobado o qué conclusiones tendrá el Supremo a propósito de algo muy relevante, el dinero. Si no sabemos cómo se lucraron, pues difícilmente les podrán acusar de ser una organización criminal. Alberto. Sí, lo primero que hay que decir es que todo el periodo de pandemia, lo que se retrotrae esta corrupción que estamos viendo en este juicio, pues se produjo con el estado de alarma el sueño de cualquier corrupto, que es que se suprimieron, según lo entendían ellos, las leyes de contratación de este Estado. Es decir, por razones de emergencia podían contratar con quien les diera la gana y por el precio que les diera la gana. Es decir, el paraíso del corrupto. Habíamos vuelto a 1000 años atrás, probablemente, en la evolución, ¿no? De ahí que alguno entienda ahora por qué se prorrogaba sucesivamente los estados de alarma. No era para mantenernos encerrados porque querían torturarnos. Bueno, que fueron eso a lo considerados inconstitucionales. Sí, pero bueno, esa fue la cobertura jurídica para seguir haciendo sucesivos contratos de emergencia. Eso por un lado. Por otro lado, también quería hacer constar, como han deslizado el teniente coronel de la UCO, cómo tenían esta trama una alta conexión con las esferas políticas. Esto es lo que llamo la coldonización de la política. Oiga, que soy Koldo, vengo del PSOE, ábrame la puerta. Y ahora le voy a decir usted lo que va a tener que hacer, comunidades autónomas, ayuntamientos, altos organismos, etcétera. Entonces, eso me hace gracia que lo confirme oficialmente lo que yo vengo sosteniendo de hace muchos meses. Y ya en cuanto a la trama, pues evidentemente Ábalos tenía un papel fundamental. ¿Cómo va a ser fundamental si era el secretario general del Partido Socialista? Ojo, no además de ministro, pero lo fundamental es que era el secretario general del Partido Socialista. Y esto viene a cuento porque todos estos están tratando de deslizar su responsabilidad. No, si yo no era nadie en la trama. Oiga, usted era una pieza esencial. Y otra pieza esencial, por supuesto, Aldama, que como habían
bien ha explicado, teniente coronel, y yo tengo escrito de hace más de 10 años, un empresario es fundamental por la operatividad que proporciona cualquier trama. Tiene dinero, tiene posibilidad de movilizar, tiene posibilidad de traer productos para luego vender. Por tanto, Aldama, otra pieza esencial. Y falta la pieza que yo siempre digo que falta, que no está en el juicio, y la tengo claro que también es esencial para que esta trama pudiera funcionar, que son los funcionarios mercenarios, aquellos que han montado todo el operativo para que unos y otros se hagan dinero. Y esto lo digo con pleno conocimiento de causa, como bien sabe don Xavier, yo creo que yo fui el primer puesto político, el primer cargo político que firmó un contrato de emergencia y sé muy bien lo que estaba haciendo en ese momento. Contratos de emergencia que fueron revisados y no dieron pega ninguna, porque había una conexión con los funcionarios y sabíamos exactamente lo que queríamos llevar a cabo. Claro, lógicamente mi condición de funcionario también favorecía, pero ahí falta esa pieza esencial. Ha habido gente que ha hecho los papeles conscientes totalmente de lo que estaba haciendo y no están en ese juicio y hoy se lavan las manos y están preparando la siguiente cuando se lo ordenen. Julián. Sí, claro. Lo primero es que las declaraciones del teniente coronel Balas han sido claras. A este no se le puede criticar por no haber hablado claro. Ha, digamos, descifrado cómo funciona una trama, una organización, como ha dicho mi amigo Alberto, criminal. Ha puesto el papel que jugaba cada uno dentro de la trama, ¿no? Claro, sin Ábalos esto no hubiera sido posible, porque hay una cosa, Alberto, que no has dicho, la ley de contratos del Estado, etcétera, pero Aldama jugaba también un papel muy importante, y es que era el que tenía los contactos, o los tenía o los abría, mientras que los políticos, probablemente Ábalos, Cerdán, etcétera, pueden abrir las puertas del ministerio, del partido, lo que fuera, pero carecen de los contactos, ¿no? Claro. Entonces, él sí era el que abría... Ese operativo lo monta él, para eso está Claro, él era el que abría las puertas. Y luego, lo último, os habéis referido a las declaraciones del cierre, cuando estuvieron encerrados, el cierre del Congreso, inconstitucionales, ¿no? Claro, nos puede llevar a pensar, a mí me lleva a pensar, en qué medida, efectivamente, cuanto más se alargara esa situación, más favorecía, digamos, al funcionamiento de la trama corrupta, ¿no? Pero claro, mientras tanto no nos olvidemos, todos encerrados en casa. Sí, todos encerrados ilegalmente en casa. Y además el que dice que los contratos de emergencia pues se libran de otros compromisos tampoco es ni Ábalos ni Aldama. El contrato de emergencia lo único que hace es que no hace falta tramitar con carácter previo el expediente de contratación, pero no exceptúa los requisitos propios de la contratación. Pero ellos no lo interpretaban así. Ellos lo interpretaban que podían adjudicar a dedo a quien le diera la real gana por el precio que les daba la real gana. Y te podían hacerlo incluso, lo que posibilita la ley, con carácter verbal. Oiga, tráigame esas mascarillas, que nos estamos centrando en el tema de las mascarillas, pero en aquella época se compró de todo. ¿Se acuerdan los famosos test, una serie de cuestiones, respiradores, etcétera? Test PCR. Con lo cual, si estuvieran investigando, pues seguramente encontrarían más cosas. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad, apenas 2 minutos, enseguida volvemos y continuamos. Salimos del Supremo con el caso Mascarillas y ahora profundizamos en la Audiencia Nacional con el caso a la Operación Kitchen. Hoy le tocaba el turno de declaración a la que fuera vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. También ha declarado Javier Arenas y el hijo de Bárcenas. En resumen, poca conclusión hay. Si acaso que para Arenas, por ejemplo, lo de que Bárcenas tuviera o no un audio con la entrega de lo que quedaba de remanente en la caja B o la supuesta caja B, ¿cómo le llama él? La contabilidad extracontable, que es un buen eufemismo, ¿eh? Entonces, en la cárcel hay tiempo para pensar buenos eufemismos. Bueno, conclusiones pocas. Queda el plato fuerte, que es pues el ministro, el que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
En pleno epicentro del juicio por el caso Kitchen, las declaraciones de Javier Arenas, Soraya Sáez de Santamaría y el hijo de Bárcenas monopolizan la atención con nuevas intervenciones clave. El exdirigente popular Javier Arenas ha reconocido que Bárcenas esperaba que la llegada del PP al gobierno le beneficiara en la trama Gürtel. No lo recuerdo, ya le he dicho que genéricamente él estaba muy dolido, muy enfadado, porque consideraba que la actuación de fiscales y policías no estaba haciendo una actuación neutral con respecto a su persona. También una máxima expectación a la llegada de Willy Bárcenas. Sí, es verdad que a mí me habló en su día de unas grabaciones en los que subí al despacho de Mariano Rajoy en presencia de Javier Arenas. El detalle no me acuerdo bien, pero como que les daba... O sea, como que la contabilidad, algo de la contabilidad B, de un remanente que había quedado allí y donde se hablaba un poco de eso, pero no recuerdo exactamente cómo fue la conversación. Sí que hubo una conversación que me contó que había grabado, en la que estaban esas dos personas presentes. Decía poniendo en entredicho las anteriores declaraciones y reconociendo la existencia de una presunta caja B del partido, una declaración que posteriormente ha matizado. Pero ¿ha escuchado en algún momento? No, yo nunca he escuchado ninguna grabación. El cantante ha insistido en que toda su familia sufrió seguimientos policiales sin que hubiera una orden judicial que lo autorizase. Pero bueno, sí que notamos, tanto mi madre como yo, pues que había motoristas que nos seguían, que llevaban una cámara en el casco. Y mientras Jorge Sanchis, ex jefe de gabinete del secretario de Estado de Seguridad, aseguraba haberse enterado del caso Kitchen únicamente por la prensa, Soraya Sáez de Santamaría, mano derecha de Rajoy, ha insistido. Todo lo relativo a lo que es ahora la operación Kitchen, usted, mientras era portavoz del Gobierno, mientras era ministra de la Presidencia, solo lo ha conocido a través de la prensa. Sí. Recalcando que el CNI, bajo su mando, nunca impulsó una actuación relacionada con el espionaje a Bárcenas. Si usted tuvo conocimiento de que hubiera algún tipo de participación por parte del Centro Nacional de Inteligencia en vigilancias o seguimientos o cualquier otro tipo de investigación al entorno de la familia Bárcenas entre el año 2013 y el año 2015. No, en absoluto no. Negaciones, recuerdos difusos y versiones cruzadas ante un juicio que esclarecerá si el presunto espionaje a Bárcenas fue una operación aislada o una estrategia diseñada desde las más altas instancias de poder. Bueno, aquí quedan muchas cosas de las que hablar. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el chofer de Luis Bárcenas se convirtiera en Policía Nacional sin pasar por la academia? Y a una edad a la que ya no te admiten en la academia, ¿no? Eso, pues a los altos cargos de Interior, que son los que quedan por declarar, les va a ser complicado explicarlo. Alberto. Sí, aquí yo creo que también falta otro personaje que es el máquina baja, que le llamo yo, que es ese señor preso común de la cárcel con Bárcenas, que al final lo resolvió todo con un martillazo en el famoso pendrive, ¿no? Entonces, ese máquina baja, que dicen ellos que fue él quien lo destruyó, pues la versión de este señor también sería interesante. Hay un detalle también del juicio que yo creo que para los españoles, la verdad, ya no sé cómo resistimos, ¿no? Está Willy Bárcenas, que es un chico pues, normal, pero es que Willy Bárcenas también es un protagonista de la película de Torrente. Por tanto, se nos remezcla la realidad con la ficción. Deseamos lo mejor a Willy Bárcenas, pero es que de verdad es una auténtica, no sé, un choque visual ver esto, a continuación ver la película. Entonces, la ficción se mezcla con la realidad, con esta persona en concreto, Willy Bárcenas. Y por lo demás, pues es un asunto muy terriblemente hiriente ver a nuestros policías haciendo de delincuentes, que es lo que se está juzgando aquí. Pero es que lo que ha venido con posterioridad, honestamente no creo que haya sido mejor. Por tanto, algo huele muy, muy, muy podrido a esos niveles. Julián. Sí, bueno, lo primero de todo es que respetando la presunción de inocencia y respetando el derecho que tienen a defenderse como mejor crean para sus intereses, es que resulta hiriente, al menos a mí me lo parece, que una persona de la talla intelectual que debe tener, que tiene, Soraya Sáez de Santamaría, que ha sido miembro del Gobierno, vicepresidenta del Gobierno con Rajoy durante tantos años, etcétera, 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 que se supone que tiene que estar necesariamente en todas las salsas que se cuezan, diga con todo el descaro del mundo, yo de esto me enteré por la prensa, ¿no?
y que nos lo tengamos que tragar, ¿no? Entonces, esto es algo que no cabe en ninguna cabeza, no sé. La no lo puedo jefa del entender. servicio de inteligencia de este país. Eso es un detalle importante. Bueno, los monosílabos, que empezó esa carrerilla de monosílabos Rajoy, han continuado con Soraya, cosa que era obvia por otra parte. No me enteré, no supe, no conocía, no tenía yo idea de que esto pudiera haber ido así. Pero entonces, ¿qué hace la gente cuando está en el gobierno? No sé, yo me lo pregunto. Si a mí mañana me llamaran para participar al nivel que sea en el gobierno, pues yo creo que estaría intentando enterarme de todo, no digo participar y controlar todo, ¿no? Pero por lo menos tener participación activa, ¿no? Pero resulta que esta gente no se entera de nada más que por la prensa, no pregunta, no le preguntó nunca al presidente de gobierno, la vicepresidenta, oye Mariano, de esto ¿qué hay? Que lo he leído en la prensa, por cierto, o sea que... Es que además, Julián, tú estás diciendo un asunto que evidentemente tuvo una difusión mediática brutal. No estamos hablando del tesorero de Villamantilla, con todos los respetos, estamos hablando del tesorero nacional del Partido Popular, que él decía que tenía información... Con 48 millones en Suiza. Con 48 millones en Suiza, estamos hablando de eso. Y sobre esto y todo lo que vino y ese señor que se disfrazó de cura, que no sé qué, no sabía nada la jefa de los servicios de inteligencia. Pues no sé a qué se dedicaba, como dices tú. Sí. Bueno, continuamos en la Audiencia Nacional, no nos vamos a ningún lugar. Si acaso nos trasladamos de la Audiencia Nacional a la de San Fernando de Henares. Allí se celebra el juicio a la familia Pujol. Y el tribunal, por unanimidad, ha decidido exonerar al patriarca, a Jordi Pujol, al que fuera presidente de la Generalitat 23 años, para más señas. Tiene 95 años y han considerado pues, que tiene un deterioro cognitivo y de memoria después de un examen médico y de una entrevista que han mantenido el tribunal cara a cara con el imputado porque le pedían, creo que eran 8 o 9 años de cárcel. Bueno, no me acuerdo cuántos años de cárcel, da igual, porque ahora ha quedado ya fuera del procedimiento, porque, pues si está malito, si no tiene sus capacidades cognitivas en forma, pues se queda fuera del procedimiento. Eso sí, el día no ha terminado en vano porque el primogénito de la familia, que se llama Jordi Pujol Ferrusola, ha admitido que efectivamente vendía información privilegiada para hacer sus negocios. Y si vendía información privilegiada y Jordi Pujol Ferrusola no formó parte nunca de los gobiernos de Papa, entonces, ¿cómo se hacía con esa información privilegiada? Ese es un detalle muy interesante. Bueno, pues una banda criminal organizada, la familia esta. Vamos a ver qué ha pasado hoy en la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional aparta al expresidente catalán Jordi Pujol tras considerarlo no apto al certificar un alto deterioro cognitivo que le impide seguir en el proceso y ejercer defensa. Una decisión judicial que llega tras pasar 12 años desde que el mismo Jordi Pujol reconociera haber ocultado durante 34 años un dinero ubicado en Andorra a la hacienda pública. El tribunal ha concluido en última instancia que el acusado queda apartado del proceso judicial en el que la Fiscalía pedía 9 años de prisión, decisión que avala su médico, Jaume Prados, que defiende que el acusado es inimputable tras criticar su traslado a Madrid el mes pasado, aunque Pujol sí acudió ese mismo mes a la votación del FC Barcelona para apoyar la candidatura de Laporta. Una resolución que deja el foco en su hijo mayor Jordi Pujol Ferrusola, para quien la Fiscalía solicita hasta 29 años de cárcel. Y aunque desde el comienzo del caso ha defendido que el origen del dinero es legal, durante su declaración ha llegado a reconocer que pasaba información privilegiada. Siempre es pasar información privilegiada. En este caso yo tenía de vez en cuando reuniones con el señor Fornesa, que había sido presidente de Aguas de Barcelona, había sido consejero de la Caixa y era consejero de Repsol, y en un momento determinado me dice: Jordi, yo sé que tú te dedicas al lobby y a pasar información privilegiada, te voy a dar una información importante que es muy específica, pero que puede servirte con los gente que tú conoces o que creo que conoces. Una jornada cargada de reacciones como las de Illa, actual presidente de la Generalidad, que ha mostrado su apoyo ante la decisión de apartar a Pujol, mientras que la CUP difiere, un proceso que continuará durante los próximos meses, pero que de momento ha perdido su principal ejecutor. Julián Salcedo. Bueno,
lo que se dice siempre, ¿no? Que una justicia lenta no es justicia, ¿no? Pues esto es lo que ha ocurrido en este caso. Claro, cuando se le abre este procedimiento a Pujol, ya era una persona mayor, ahora ha cumplido 95 años, el deterioro, no sé si cognitivo, pero por lo menos físico, es evidente, es manifiesto, y probablemente las pocas palabras que dice también se le nota ese deterioro cognitivo, pero la realidad es que no basta, me parece a mí, con decir que el origen del dinero era lícito. Bueno, admitamos que pudiera serlo. He oído hoy algunas declaraciones del hijo que hablaba de que el abuelo no se fiaba de España. Tal. Estas se las he oído en su propia boca, ¿no? Bueno, admitamos que el dinero era lícito, pero se ha ocultado a la hacienda pública. Luego, por tanto, de un origen lícito se ha convertido en ilícito. Oiga, que devuelvan el dinero, y ya está, si no hay ningún problema. Da igual, este es un juicio político. Había que salvar al soldado Jordi Pujol y se le ha salvado. Ya está, punto. Sí, yo creo que, Xavier, que si nos podemos a contar cosas que se dicen de la familia Pujol, en este programa haríamos un programa de esos especiales de 24 horas ininterrumpido y todavía no teníamos tiempo para contar de las cosas que se vienen diciendo de toda la familia desde los años 80, que resolvió una fase el señor Maragall. Usted viene diciendo un problema del 3%, que se llama 3%. Pero bueno, la realidad es, como dice don Julián, pues la señora, ¿cómo la llaman ellos? La madre superior. La madre superiora, la dona falleció y este señor, pues evidentemente está senil, como se diría en catalán, no carbura, no carbura, y por tanto está inimputable. Y por tanto no se va a someter a ningún tipo de juicio después de todo lo que se viene diciendo desde los años 80 sobre él y su familia. Y esto, a mi opinión, lo que supone es como en un proceso penal de estas características, pues en principio el fiscal nos representa a todos los ciudadanos, pues queremos perseguir lógicamente a los delitos, a los delincuentes, y no se ha llegado a perseguir por esas dilaciones indebidas que se han producido, pues yo creo que no se ha producido, no se ha respetado el derecho que tenemos los españoles, lógicamente, a una tutela judicial efectiva, que es un derecho humano, y todo esto lo que supone es que se nos ha transgredido a todo el colectivo de españoles el derecho básico humano a la persecución de un presunto delincuente que tenga un juicio y que sea la sentencia como tenga que salir. Y esto, ya le digo, es que desde los años 80 se viene comentando diferentes irregularidades. Al final no va a ser juzgado por ninguna. Es una auténtica vergüenza para el país cómo está la justicia en aquella época y ahora con las leyes estas que saca Bolaños de eficacia de la sociedad, todavía mucho peor. Sí, sí, nadie se cree que el poderoso se impune. Nadie se cree que esto se pueda contener en el dinero de Andorra, de la supuesta herencia del abuelo Florenzi, que no sé qué, que no se fiaba de España y lo quería tener fuera por si acaso le hacía falta a su hijo Jordi Pujol, el anciano. Bueno, nadie se lo cree porque era tal el control político que tenía CiU, Convergencia y Unió, o Convergencia sola, o ambas en junto, da igual. Era tan importante en sectores como pues, la entrada y salida de multinacionales a Cataluña, las mutuas. Bueno, si es que me pongo a relatar y no paro, que nadie se cree que los Pujol se fueron con el dinero de la herencia del abuelo Florenzi. Nada, que mucho más. Otra cosa es que hayan sabido ponerlo a buen recaudo y que nuestros investigadores, como a veces pasa, fuera de España sean bastante torpes en la localización de las fortunas, que luego, pues este que habéis visto, Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito, pues compraba cosas internacionales, medio puerto de Rosario en la Argentina, unos terrenos que, en fin, que no sé qué, bueno, como si manejara grandes fortunas. Esas grandes fortunas a lo mejor pues no han sido debidamente investigadas o no han tenido éxito los investigadores. Y luego resulta que lo que queda de... Esto ya pasó, cuando Jordi Pujol reconoció que tenía un dinero oculto en Andorra, el convergentismo se quedó completamente noqueado, pero salió de esa situación de shock 15 días después. ¿Cómo? Pues acuñando la cosa de que sí, de acuerdo, pero este es de los nuestros. Sí, puede que haya hecho todo eso que decís, pero este es de los nuestros. Y aún siguen en eso, porque
incluso los que no son de Convergencia. Mira a Salvador Illa, que tiene que decir Salvador Illa de un señor que hace no sé cuántos milenios fue presidente de la Generalitat, al que le quitaron la consideración de honorable, y le quitaron las medallas y todas las cosas de... Bien, las alaracas, ¿no? Hoy, sin embargo, para demostraros cómo son, la mentalidad de los que son, este era de unión. Me voy a referir al presidente de la patronal catalana, Foment del Treball, que se llama Josep Sánchez Llibre. Este ha hecho una reivindicación bastante chocante de Carles Puigdemont, que es, bueno, pues ya lo sabéis, el líder de Junts. ¿Qué dice este hombre? Dice que, hombre, gracias a Puigdemont, que se ha convertido en un muro de contención de las propuestas filocomunistas en España. Uy, qué alabanza. Aún le tendremos que dar las gracias al huido Puigdemont. Gracias al señor Puigdemont Gracias al señor Puigdemont y gracias a Junts se ha evitado la posibilidad de que España entrase en una crisis económica como ha entrado la economía francesa cuando han planteado las 35 horas por ley. Por tanto, Junts ha sido un auténtico muro de contención para evitar que las propuestas filocomunistas o filosocialistas entrasen en la legislación empresarial. Serrano, ver para creer. No, es increíble. Estamos hablando de Pujol. Este señor en su día, con otros niños, sostenía a Pujol. Y ahora sostienen a Carles Puigdemont. La verdad es que no tiene un estómago que es increíble. El problema de todo esto es a los cuales apretando por ahí la señora Silvia Orriols y ellos quieren seguir pues, en sus puestos para toda la vida, a ser posible hasta que tengan esa demencia senil del señor Pujol. Pero claro, si él lo que pretende es dar una buena imagen, porque este señor está en proceso también de elecciones internas en esa patronal catalana en la cual él dirige, quiere dar una imagen interna buena, como que, bueno, en fin, que han contribuido, oye, si no, ¿de qué? Vamos a ver, el señor Puigdemont, bueno, el señor Pujol ya sabemos lo que se ha dedicado, el señor Puigdemont es una de las personas que más daño ha hecho al Estado de Derecho, a la seguridad jurídica de este país, con su presión en la ley de amnistía y todo lo demás. Ha conseguido que España se convierta pues, por ahí en un sitio que no es seguro invertir, que no es seguro porque no hay ningún tipo de seguridad jurídica y este es lo que ha retorcido el Estado de Derecho este señor y todos los que le sostienen. Por tanto, y concluyo, que ahora saquen pecho de decir de que cualquier cosa buena que pueda haber en España se la debemos a ellos, es que ya es una tomadura de pelo a un nivel increíble. Sí, bueno, le ha calificado de muro de contención, podía haber dicho que es un héroe, que se ha inmolado por la patria catalana, etcétera, ¿no? Pero la realidad sigue siendo tozuda, ¿no? Es un prófugo huido de la justicia, que no se ha sometido a la acción de la justicia y que, pues ahí estará. Lo malo es que terminará, no sé si tan mayor como Pujol, pero terminará eludiendo la acción de la justicia. Esto no nos cabe duda ninguno. ¿Cómo? A mí no me la cabe. ¿Cómo? No lo sé. No será por la vía de una amnistía, por la vía de que prescriba el delito. Yo no lo sé. Pero que no se somete a la acción de la justicia, no tengo ninguna duda. Puede que no vuelva tampoco nunca a España, pero habrá eludido la acción de la justicia. Y un dato, Chávez, si me permites, la mayor crisis empresarial de la historia de Cataluña fue después de la proclamación de la independencia, cómo se marcharon todas las empresas. Y eso fue por Puigdemont. Y este señor pone a Puigdemont como ejemplo para que le sigan votando a él, para que vuelva a hacer lo mismo. Pues sí. Bueno, vamos a hablar de la prioridad nacional. Hoy el portavoz de Vox, José Antonio Fuster, animaba a los obispos a visitar los barrios musulmanes en España. Y lo hacía después de que Luis Argüello, el portavoz de la Conferencia Episcopal, estuviera claramente emocionado con la regularización de los inmigrantes ilegales. Lo hacía después de que el obispo de Canarias dijera algo bastante curioso, porque es un señor bastante orondo, ¿no? Y recomendaba a los políticos que están en contra de la regularización de los inmigrantes ilegales que pasaran 5 días en un cayuco, cosa que él no creo que hubiera podido resistir. Y lo hacía después de que García Merchán, que es el obispo auxiliar de Toledo, dijera que, bueno, que esto era la octava maravilla, esto de la regularización.
y ahora Fuster les contesta a los obispos que antes de hablar podrían hacer el esfuerzo de visitar algún barrio de mayoría musulmana en España. Nosotros nunca criticamos a la Iglesia, criticamos a determinados obispos, a cierta parte de esa jerarquía que tiene unas posiciones en materia de inmigración incompatibles, absolutamente incompatibles, con la defensa de la nación. Yo estaba escuchando que nos dijo que a ver si nos metíamos en una patera, pues yo lo que le animo a él es a que se ponga una sotana y vaya a Molenbeek, por ejemplo, a Saint-Denis y que esté 5 días. A ver luego qué nos dice. No hace falta que vaya tan lejos, en Tarrasa las encuentra perfectamente. Por cierto, curioso esto, el País Vasco y Canarias exigen tener su propia prioridad nacional para acceder a la vivienda, de 3 a 12 años de arraigo. Eso es lo que plantean estas dos autonomías que quieren tener su propia prioridad nacional. Julián. Sí, bueno, se ha puesto de moda, que por cierto no es nuevo, esto proviene de Francia de hace decenas de años, ¿no?, el concepto de prioridad nacional, pero se ha puesto de moda el término, y vuelve a ser un eufemismo que se utiliza, ¿no? Yo no sé si es prioridad, arraigo o qué circunstancia, pero efectivamente parece de puro sentido común que además de que el que más lo necesita tenga una preferencia aquel que, no digo que sea español, pero que al menos, eso que se llama arraigo, lleve viviendo más años en España, ¿no?, el que esté más cercano, ¿no? Entonces son buenas ganas, que acaba de llegar en una patera, pobrecillo, lo ha pasado fatal, ha estado a punto de la muerte, no, a este que le den ahora mismo una vivienda. Y hay gente aquí que está pues sin vivienda, tal. Se habla en estas últimas fechas de algo que parecía erradicado en España, ¿no?, y de luego en Madrid, que era el chabolismo, ¿no? Y se vuelve a hablar de chabolismo, pero no del chabolismo de los desheredados del mundo que tienen que tal, no, gente incluso con trabajo, que efectivamente tiene unos trabajos precarios y tan mal pagados que no tiene otra forma de sobrevivir más que irse a una chabola. De hecho, el Plan Estatal de Vivienda, recién aprobado la semana pasada, incluye entre una de las circunstancias en la que van a ser merecedores de ayuda para la erradicación del chabolismo, lo cual supone un reconocimiento de su existencia. Alberto. Sí, efectivamente. Entonces, el concepto de prioridad nacional, la gente lo está interpretando como prioridad en los derechos, ¿no?, también las obligaciones. Un nacional tiene una obligación de defender a su país, de pagar impuestos, de asumir una serie de responsabilidades para el sostenimiento. Y claro, a muchos les choca que una persona que no asume ninguna obligación directamente entre por la puerta grande y que tenga derechos derivados, lógicamente, en muchas ocasiones de su situación de vulnerabilidad, ¿no? Los demás, pues también hay vulnerables, no solamente entre los españoles, sino también entre esos extranjeros que a lo mejor están trabajando y están en núcleos chabolistas. Esto es un tema que está removiendo los estómagos y lo están adecuadamente vehiculando la izquierda, el gobierno, la otra izquierda, en el sentido de, bueno, pues enarbolar la bandera de la igualdad y todo lo demás. Pero yo creo que al ciudadano de a pie no se le engaña tan fácilmente. Estamos hablando simplemente de que atender inicialmente a aquellos que tienen esas necesidades, ¿no? Yo creo que esto lo hacen absolutamente cualquier país. Lo que pasa es que, bueno, en Europa, pues como estamos en esto del buenismo y todo lo demás, pues nos creemos que tenemos esas obligaciones de atender a todo el mundo. Evidentemente los recursos son limitados. A mí me parece muy bien planteado este debate en los términos. Y concluyo diciendo que no es un debate que se haya arrancado ahora. El primero que puso la necesidad de arraigo para la necesidad de vivienda en este país fue el señor Patxi López en el gobierno vasco, tal como se ha publicado, en el sentido de conceder preferencia al que lleva un tiempo empadronado en una determinada ciudad para acceder a esos beneficios sociales, porque claro, estamos hablando con carácter general, pero ¿qué pasa? ¿Que hay que darle una vivienda a un señor que llega directamente cuando la gente aquí lleva años y años ahorrando para dar una entrada? Eso no entra en cabeza humana, eso no sería un mundo, yo creo, socialmente justo. Por tanto, y son ellos mismos los que introdujeron ese tipo de cláusulas para acceder a determinadas ayudas sociales, y esos mismos dicen que los demás son racistas por plantear este debate. No les cree nadie.
Sí, pero bueno, hay que hacer puntualizaciones, porque la Constitución española, 1978, establece una diferencia radicalmente opuesta a los derechos y libertades de los españoles, libres, iguales, lo que queráis, sí, y los que no son españoles. Por ejemplo, no pueden ser elegidos en el Congreso o en el Senado, que por ejemplo ni siquiera pueden votar en las generales. Claro. Bueno, y antes que plantearnos esto de que esta maravillosa igualdad que plantea, hay cosas que damos por buenos que demuestran que ni siquiera entre los españoles somos iguales y hemos tragado con ellas. Hay una que a mí me tortura especialmente y que quiero poner sobre la mesa a ver qué opináis. Vamos a ver. Un señor como Pujol, con 95 años, llega a un hospital público y le tienen que operar o se morirá. Y pasa un tribunal de triaje por motivos de edad. ¿Cómo? Pues ese señor cotizó todos los años que le pidieron y trabajó como un animal y tal. Ah, pero como tiene 90 años, pues nos vamos a pensar si le operamos de un cáncer de estómago. Y si no se morirá. Dice, bueno, ya sí, pero es que los recursos son limitados. Pues si eso es entre nosotros, entre españoles que han cotizado toda la vida. Y ahora nos ponemos estupendos y dice el presidente del gobierno que esto es como darle una patada a la Constitución. No, hijo, no, la Constitución deja perfectamente claro que los derechos y las libertades públicas no, pero las libertades privadas no se puede presentar a candidato de nada uno que no se haya nacionalizado español. Entonces, claro, si lo hubiera hecho sí, pero si no, no. La Constitución, lo puede ver todo el mundo, establece en el artículo 14 que los españoles son iguales ante la ley, dice el artículo 14. Y repito, los extranjeros, el artículo 13, dice que tienen en España los derechos y libertades que establezcan los tratados internacionales y nuestras propias leyes. Por tanto, en ningún caso se asemeja a los nacionales en derechos y deberes. Y luego, efectivamente, el párrafo segundo del artículo 13, un artículo que además se modificó en su día en el año 92, fue la primera modificación constitucional, dice que solamente los españoles son titulares del derecho de sufragio, salvo con las excepciones que se establecieron, incorporados sobre todo con Marching, para el derecho de sufragio activo y pasivo, elecciones municipales. Las diferencias son clamorosas. Un extranjero no puede ser cartero en España, no puede ser funcionario. No puede serlo. Efectivamente, hay restricciones. Entonces, ¿de qué me estáis hablando? Pedro Sánchez, Izquierda Española, y lo del triaje es que se me llevan los demonios. Claro, es que, como muy bien habéis dicho, los recursos son limitados. Esto a mí me preguntas y yo diría, vivienda para todos, sanidad gratis para todos, prótesis gratis para todos, pero no es verdad. Es decir, el propio sistema sanitario actualmente, que ya está estallándose en las costuras, te limita y una prótesis determinadas no te la ponen, tienes que pagarla, una operación de cataratas, tal. O sea, todo tiene unas limitaciones, ¿no? Lo que no puede ser es que ahora entren de repente o se regularicen 1,5 millones o los que sean de personas nuevas y entren efectivamente en ello, porque el sistema no lo resiste. No lo resiste. Si no se trata de dar prioridad a unos sobre otros, es que no debería permitirse que se regularice tal cantidad porque ya no podemos acogerlos a todos. A lo mejor, si se hacen otras cosas y dentro de unos años se podrá, pero no ahora. O se organiza la cosa escalonadamente, no sé. Y esto que ha contado usted del triaje, a mí me recuerda de algún modo lo que pasó en pandemia, la señora Ayuso, que no derivan a los ancianos y tal. Oiga, eso fue terrible, genocidio, etcétera. Pues parecido es lo que pasa en Cataluña con el señor Illa, con el tema del triaje. Oiga, mire, es que yo a este señor no lo voy a operar ya, porque tiene 90 y tantos años y no va a pasar esta operación. Oye, pues si lo miramos en sentido estricto también, imagínense una discriminación hacia un cotizante con el resultado que ese señor no es objeto de intervención y fallece. En fin, esto es un poco lo de los ancianos de las residencias aquí en Madrid, ¿no? Pero bueno, son decisiones que tiene que tomar el médico, queramos o no queramos, tanto en aquel caso como en el del triaje, si no tiene todos los medios para atender a todo el mundo. Lo que no tengo yo es todo el tiempo del mundo para atender los temas que convendría tratar, pero lo tenemos que dejar aquí, así es que agradezco mucho a mis invitados su interés, su paciencia y sobre todo sus opiniones, y a ustedes también les agradezco el interés que muestran por el programa. Eso sí, para ustedes hay premio a la vuelta de publicidad el día en 30 minutos.
El día en 30 minutos. La UCO se ha explicado en el Supremo en lo que toca al caso Mascarillas. Ha hablado el teniente coronel Antonio Balas. Dice que era una organización criminal en la que los papeles estaban perfectamente previstos. Víctor de Aldama era el que distribuía el dinero, pero ninguna de las operaciones que hicieron fructificar y que suponen la causa de las mascarillas se pudo hacer sin tener poder dentro del gobierno, justo el que tenía José Luis Ábalos, dejando un papel subsidiario de Ábalos el que tenía Koldo García dentro de la trama. Para explicar la influencia de José Luis Ábalos en la trama, agentes de la UCO han recordado en el Tribunal Supremo la visita a España de la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Una visita coordinada, según el coronel Antonio Balas, entre José Luis Ábalos y el propio presidente del gobierno. Pedro Sánchez, según los testigos, habría dado la aprobación de dicha visita. Recta final del juicio por el caso Mascarillas en el Tribunal Supremo. Después de 3 intensas semanas es el turno de que declaren como testigos los agentes de la UCO de la Guardia Civil, los 7 investigadores que realizaron los registros en los domicilios de los detenidos, incautaron sus dispositivos móviles y han estado analizando toda la información de la trama Mascarillas hasta ahora. Los agentes señalan directamente al exministro de Transportes, José Luis Ábalos. El papel de Ábalos es fundamental. Sin Ábalos no podrían haber hecho casi ninguna de las cuestiones que emprendieron. Dicen que él era el miembro cualificado de una organización criminal. ¿Qué es lo que hace? Lo más grande. Es el que abre negocios, es el que tiene la capacidad de poder llevar a Aldama y a sus socios a sitios donde por ellos mismos no pueden. Es un miembro cualificado de la organización. Por eso cobra lo que cobra. Lo ha indicado el jefe de la unidad, el teniente coronel Antonio Balas, por el que la fontanera del PSOE tenía especial interés. Quería apartarle de todas las investigaciones que afectaban al gobierno de Pedro Sánchez. Yo soy de abreviar mucho esto. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo. Necesito a Balas. Balas destaca el acceso total de la trama a altas instancias y ha puesto como ejemplo las conversaciones de Ábalos con Pedro Sánchez para obtener el visto bueno a la visita a España en enero de 2020 de la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Los agentes que durante meses les han estado investigando definen a Koldo como alguien que se movía muy bien en distintas esferas y que aquí el que mandaba era Aldama porque era el que pagaba. El que manda porque es el que paga manda, es Aldama. Las defensas de los acusados han intentado poner en duda el relato de los agentes, alegando la posible manipulación de los dispositivos móviles incautados. Con los testimonios de los investigadores se cierra así la antepenúltima jornada del proceso antes de que a los acusados les toque declarar el miércoles y el juicio quede visto para sentencia. Los mandos de la UCO han ratificado sus 5 informes del caso Mascarillas, entre ellos el teniente coronel Antonio Balas. Sus declaraciones dejan claro que la trama criminal, como la califica la propia UCO, tenía 2 cabezas. Por un lado, Aldama, que es de donde emana el dinero, y por otro, José Luis Ábalos, que es de donde emana la influencia. Sin él, sin la participación de Ábalos, nada hubiera sido posible. Y por eso, dicen, cobraba lo que cobraba. La UCO fija el organigrama de la trama y justifica la influencia de Ábalos en que durante el viaje tan polémico de Delcy Rodríguez, Aldama recurrió al plácet, al visto bueno del propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Según las comunicaciones intervenidas entre Ábalos y Koldo, hay una en la que dice Ábalos que por lo menos Sánchez no me ha dicho que no. ¿Cómo llegaba el dinero a Ábalos? Pues la UCO detecta que Aldama dispone de fondos en la República Dominicana y que ese dinero era acarreado a España por Joseba, el hermano de Koldo, y que los fondos desaparecen luego en manos del asesor de Ábalos. Según los agentes de la UCO, la trama presionó a Nadia Calviño y a la SEPI para que aprobara las ayudas a Air Europa. El juicio llega a su cenit, que será cuando declaren Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama. El último, Aldama, piensa explicar las diferentes piezas que hasta ahora, según él, no encajan para complementar pues ese tirón de la manta que pretende. Luego está Koldo García, quien está meditando
explicar o no lo que él sabe de la relación con la trama de Santos Cerdán e incluso de los favores que, según parece, le prestó al mismísimo Pedro Sánchez. Y hoy en la Audiencia Nacional ha seguido el juicio del caso Kitchen. Hoy ha declarado Guillermo Bárcenas, hijo del extesorero Luis Bárcenas, y también lo ha hecho Javier Arenas, exsecretario general del PP, y la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha insistido en que no sabía nada de la supuesta operación para espiar a Luis Bárcenas. Por su parte, Guillermo Bárcenas ha reconocido que su padre le habló sobre una grabación con Rajoy y Javier Arenas. En pleno epicentro del juicio por el caso Kitchen, las declaraciones de Javier Arenas, Soraya Sáenz de Santamaría y el hijo de Bárcenas monopolizan la atención con nuevas intervenciones clave. El exdirigente popular Javier Arenas ha reconocido que Bárcenas esperaba que la llegada del PP al gobierno le beneficiara en la trama Gürtel. No lo recuerdo, ya le he dicho que genéricamente él estaba muy dolido, muy enfadado, porque consideraba que la actuación de fiscales y policías no estaba haciendo una actuación neutral con respecto a su persona. También una máxima expectación a la llegada de Willy Bárcenas. Sí, es verdad que a mí me habló en su día de unas grabaciones en los que subí al despacho de Mariano Rajoy en presencia de Javier Arenas. El detalle no me acuerdo bien, pero como que les daba, o sea, como que la contabilidad, algo de la contabilidad B, de un remanente que había quedado allí y donde se hablaba un poco de eso, pero no recuerdo exactamente cómo fue la conversación. Sí que hubo una conversación que me contó que había grabado, en la que estaban esas dos personas presentes. Decía poniendo en entredicho las anteriores declaraciones y reconociendo la existencia de una presunta caja B del partido, una declaración que posteriormente ha matizado. Pero ha escuchado en algún momento? No, yo nunca he escuchado ninguna grabación. El cantante ha insistido en que toda su familia sufrió seguimientos policiales sin que hubiera una orden judicial que lo autorizase. Pero bueno, sí que notamos, tanto mi madre como yo, pues que había motoristas que nos seguían, que llevaban una cámara en el casco. Y mientras Jorge Sanchis, ex jefe de gabinete del secretario de Estado de Seguridad, aseguraba haberse enterado del caso Kitchen únicamente por la prensa, Soraya Sáenz de Santamaría, mano derecha de Rajoy, ha insistido. Todo lo relativo a lo que es ahora la operación Kitchen, usted, mientras era portavoz del Gobierno, mientras era ministra de la Presidencia, solo lo ha conocido a través de la prensa. Sí. Recalcando que el CNI, bajo su mando, nunca impulsó una actuación relacionada con el espionaje a Bárcenas. Si usted tuvo conocimiento de que hubiera algún tipo de participación por parte del Centro Nacional de Inteligencia en vigilancias o seguimientos o cualquier otro tipo de investigación al entorno de la familia Bárcenas entre el año 2013 y el año 2015. No, en absoluto no. Negaciones, recuerdos difusos y versiones cruzadas ante un juicio que esclarecerá si el presunto espionaje a Bárcenas fue una operación aislada o una estrategia diseñada desde las más altas instancias de poder. La Audiencia Nacional exime a Jordi Pujol del juicio por la fortuna oculta en Andorra y otros lugares debido a su deterioro cognitivo. La decisión se ha tomado por unanimidad y después de un careo con el que fuera presidente de la Generalitat. A sus 95 años, Jordi Pujol se enfrentaba a 9 años de petición de condena. Ahora ha quedado fuera del procedimiento tras un examen médico y ese careo del que les hablaba. Eso sí, la jornada ha presentado algún inconveniente para la familia Pujol. El primogénito de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, admite que vendía información privilegiada para hacer negocios, aunque se desmarca, eso sí, de la fortuna en Andorra que supuestamente les dejó el abuelo del clan. La Audiencia Nacional aparta al expresidente catalán Jordi Pujol tras considerarlo no apto al certificar un alto deterioro cognitivo que le impide seguir en el proceso y ejercer defensa. Una decisión judicial que llega tras pasar 12 años desde que el mismo Jordi Pujol reconociera haber ocultado durante 34 años un dinero ubicado en Andorra a la hacienda pública. El tribunal ha concluido en última instancia que el acusado queda apartado del proceso judicial en el que la Fiscalía pedía 9
9 años de prisión, decisión que avala su médico, Jaume Prados, que defiende que el acusado es inimputable tras criticar su traslado a Madrid el mes pasado, aunque Pujol sí acudió ese mismo mes a la votación del FC Barcelona para apoyar la candidatura de Laporta. Una resolución que deja el foco en su hijo mayor Jordi Pujol Ferrusola, para quien la Fiscalía solicita hasta 29 años de cárcel. Y aunque desde el comienzo del caso ha defendido que el origen del dinero es legal, durante su declaración ha llegado a reconocer que pasaba información privilegiada. Siempre es pasar información privilegiada. En este caso yo tenía de vez en cuando reuniones con el señor Fornesa, que había sido presidente de Aguas de Barcelona, había sido consejero de la Caixa y era consejero de Repsol. Y en un momento determinado me dice: Jordi, yo sé que tú te dedicas al lobby y a pasar información privilegiada. Te voy a dar una información importante que es muy específica, pero que puede servirte con los gente que tú conoces o que creo que conoces. Una jornada cargada de reacciones como las de Illa, actual presidente de la Generalidad, que ha mostrado su apoyo ante la decisión de apartar a Pujol, mientras que la CUP difiere, un proceso que continuará durante los próximos meses, pero que de momento ha perdido su principal ejecutor. Y también se libra de la justicia Carlos Mazón por su gestión de la Dana. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha decidido no investigarle. Los jueces consideran insuficientes los indicios que planteó la jueza y han desestimado por unanimidad los recursos de súplica presentados por varias acusaciones para que fuera imputado. Los magistrados también han decidido mantener el aforamiento al expresidente al no apreciar abuso de derecho alguno en su condición de diputado autonómico. Y Alberto Núñez Feijóo, mañana se va a cumplir el año desde el apagón. Todavía no conocemos oficialmente quién es el responsable del apagón, pero el líder del Partido Popular, Feijóo, hoy ha hablado del tema y ha señalado directamente a varias personas. A la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, a la que era ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, a su sucesora, Sara Agesen, y en definitiva también a Pedro Sánchez. De pensar en batir récords de energía renovable sin garantizar las fuentes de generación firme que siempre la deben acompañar. No fue un accidente imprevisible. No fue ni un cisne negro ni algo que simplemente sucedió. El colapso del sistema eléctrico el 28 de abril de 2025 fue el resultado directo de una política energética ideologizada, desconectada de las leyes de la física y profundamente irresponsable. Y hoy en el Senado ha comparecido el presidente de la comisión que está investigando el accidente de Adamuz. Ignacio Barrón admite que hay un deterioro notable en las infraestructuras y considera que falta coordinación en el sistema. Yo creo que hay un problema de gobernanza, hay un problema de gestión. Yo, aunque ya sé que es pecado decirlo, yo no estoy en absoluto de acuerdo con una separación gestión de infraestructura y operaciones. Yo creo que tiene que haber una unidad, y yo siempre comparo el ferrocarril, lo vuelvo a decir una vez más, con una orquesta, y las orquestas solo tienen un director, no tienen varios, puede tener un director sucesivo, pero no a la vez. Y si no existe una coordinación bien realizada, pues puede pasar lo que está pasando. Yo creo que es inadmisible que haya todas las obras que están produciéndose de manera, pues no digo intempestiva, pero casi. O sea, ahora mismo tenemos un porcentaje importante de la red nacional cerrada al tráfico por obras, en algunos casos sin tener en consideración que puedan ser compatibles o no. Mientras tanto, continúan los incidentes en cercanías. Hoy hemos sabido, por ejemplo, que tan solo en la Comunidad de Madrid se han producido este año 300 incidentes que tienen que ver con averías, con retrasos y con caos organizativo, algo que tiene enfurecidos a los usuarios, pero la Renfe pasa de todo. Dice que ellos no tienen ni tiempo ni fuerzas para calcular el número de incidentes que se han producido y que tampoco tienen una contabilidad lo suficientemente precisa como para saber a cuántos les han tenido que indemnizar, tal vez con hoteles, tal vez con comidas o con pues indemnizaciones de carácter pecuniario. Todo eso escapa al control de la Renfe.
Nuevo caos ferroviario, la historia interminable. El servicio de cercanías ha vuelto a registrar retrasos e incidencias en varias líneas del país. Los usuarios no pueden más. Los problemas se repiten por obras, fallos técnicos y limitaciones operativas, con especial impacto en Madrid, pero también en otras redes de cercanías. Los pasajeros denuncian un servicio cada vez más deteriorado, con retrasos constantes, aglomeraciones y averías frecuentes. Según los usuarios, solo en lo que va de año se han registrado 300 incidencias en el Cercanías de Madrid. Pero ese dato no se puede confirmar porque Renfe lo impide. La compañía pública se niega a facilitar la cifra total de incidencias, alegando que no realiza informes a demanda. El motivo que argumenta para no ofrecer esta información es el excesivo volumen de trabajo que supondría recopilarla. Tampoco facilitan los gastos en hoteles o manutención, consecuencia de las incidencias provocadas por sus trenes. Dicen que esta información no existe en sus sistemas y que atender tal petición implicaría elaborar un informe específico. La alta velocidad tampoco se libra de incidencias y retrasos, son constantes. Pero el ministro de Transportes parece atender a otras prioridades, como el TikTok. Hoy anunciamos que estamos un paso más cerca de la modernidad. 3 meses después del trágico accidente de Adamuz, en el que perdieron la vida 46 personas, no se ha asumido ninguna responsabilidad. Mientras, Óscar Puente presume de los nuevos trenes de cercanías en Madrid. Haciéndose el TikToker, el ministro destaca que las máquinas ya están llegando, a pesar de que la mayoría no lo hará hasta 2027. Y el acceso a la vivienda sigue siendo un auténtico quebradero de cabeza, sobre todo para los más jóvenes. Según datos del INE, casi el 70% de los jóvenes de entre 18 y 34 años vive en casa de sus padres. No pueden permitirse alquilar o comprar una vivienda. Por edades, los más jóvenes son los que tienen más dificultades para irse de casa. El 93% de los que tienen entre 18 y 25 años viven aún con sus padres, frente al 44,3% de quienes tienen entre 26 y 34 años. Además, son muy pocos quienes ahorran pese a vivir en casa de sus padres. Solo el 7,4% está ahorrando para alquilar o comprar una vivienda en un futuro. Y en la página internacional, Irán dice que se han fijado condiciones específicas para continuar las negociaciones de paz con Estados Unidos. Al parecer, Irán ofrece reabrir el estrecho de Hormuz a cambio de que Estados Unidos levante el bloqueo naval al que somete a los puertos iraníes. Trump tiene previsto estudiar con su equipo el actual estancamiento de las negociaciones y los posibles pasos a seguir. La oferta iraní plantea que el alto el fuego se extendería por un periodo más largo de tiempo o que ambas partes acordarían el fin definitivo de la guerra y que las negociaciones sobre las armas nucleares comenzarían posteriormente. Y la Casa Blanca revisará los protocolos de seguridad en torno a Donald Trump tras el intento de atentado al presidente estadounidense durante la cena anual de corresponsales internacionales del pasado sábado. El atacante, un profesor originario de California identificado como Cole Allen, comparecerá este lunes ante un juez federal. Se le acusará previsiblemente una serie de cargos que incluyen el ataque armado contra un agente federal y el uso de un arma de fuego para cometer un delito violento. Y este lunes los médicos han vuelto a salir a la calle en varios puntos del país para exigir mejoras en sus condiciones laborales. Piden refuerzo de personal, mejoras salariales y reducción de guardias. Por el momento, las negociaciones con Sanidad están estancadas y por ello los sindicatos piden que sea el propio presidente, Pedro Sánchez, quien asuma el control de las negociaciones. Sin embargo, la ministra de Sanidad, Mónica García, acusa a los médicos de plantear líneas rojas para mantener vivo el conflicto. Gloria, ya conocemos el futuro de la princesa Leonor. Así es, Orcajo. La princesa Leonor ha realizado en las últimas semanas su segundo vuelo en solitario en la Academia del Aire de San Javier. Su formación militar está a punto de terminar y su próximo paso es la universidad. Zarzuela ha anunciado que la heredera al trono estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Y hasta aquí el día. En 30 minutos les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que continúen con la señal del Toro Televisión. Les dejamos ahora con Tiempos Modernos. Buenas noches.